tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya es jueves 10 de octubre de 2019, lo que conocemos como el Viernes Chiquito, porque tan solo un día nos separa del tan añorado y esperado fin de semana. Mi nombre es Elifden Ojeda y es un placer acompañarle una ocasión más. Le platico que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, pero también es el Día Mundial de la Visión, y al respecto de este tema más adelante estaremos abundando para que conozca más detalles al respecto. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600 y que puede seguir totalmente en vivo esta transmisión a través de las redes sociales, en Facebook como Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros que ya comenzamos con las noticias. Y es que hace unos días le platiqué esta noticia, justamente que Mérida fue reconocida como la mejor ciudad del mundo, y le decía que es por la seguridad, gastronomía, tradiciones, por su gente. Y esto es justamente lo que resaltó el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Dijo que el reconocimiento es para todos los yucatecos. El gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que el nombramiento de Mérida como mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas en los prestigiosos Reader's Choice Awards 2019 de la revista Condé Nast Traveler es un reconocimiento para todos los yucatecos, orgullosos anfitriones de uno de los mejores destinos turísticos. Condé Nast Traveler es un grupo editorial con presencia en más de 28 países durante más de 30 años. Publica una edición especial en la que sus lectores votan por sus destinos favoritos. En esta edición, 500,000 de lectores del mundo participaron en la votación en línea hasta fines de junio pasado. Mérida fue nombrada como mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas. El reconocimiento a todos los yucatecos conlleva una gran responsabilidad, advierte el gobernador Mauricio Vila Dosal, porque tenemos que esmerarnos para no solo cumplir las expectativas de quienes nos visitan, incluso superarlas. El gobierno del estado recibió en días pasados el reconocimiento de los editores de la revista Condé Nast Traveler en un evento especial que se realizó en Nueva York. Durante años, Mérida es reconocida en México y el mundo por la calidad de vida de sus habitantes, seguridad, paz, gastronomía, tradiciones, calidez de su gente, por sus maravillosos atractivos turísticos y el legado de la cultura maya. Tele Yucatán Te Informa. Y muy de la mano con el tema anterior, le platico que se impulsan estrategias para fortalecer la seguridad aquí en Yucatán, uno de los aspectos más atractivos para los inversionistas. Yucatán se distingue por ser el estado más seguro de México, y el gobierno de Mauricio Vila Dosal impulsa estrategias para reforzar la seguridad y atraer inversiones locales, nacionales y extranjeras que generan más y mejores empleos para la población yucateca. Una de las estrategias para mantener y elevar la seguridad del estado es Yucatán Seguro, que con la inversión mayor a los 2.600 millones de pesos incluye la instalación de 3.527 nuevas cámaras de vigilancia en diversos sitios del estado y 1.000 nuevas cámaras vecinales adicionales. También comprende la instalación de 119 arcos carreteros en las fronteras, en las entradas y salidas de los municipios, para que junto a los 100 vigentes sumen 219 en sitios estratégicos con tecnología de lectura de placas, para vigilar las entradas y salidas de vehículos a Yucatán. Se modernizará la red de semáforos, dotándola de controladores inteligentes para mejorar el flujo para que los vehículos de emergencia lleguen más rápido a su destino. Se comprarán 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia para estar siempre un paso delante de la delincuencia y contribuir al cuidado del Estado con equipamiento de alta tecnología por tierra, aire y mar. Se adquirirán 4 embarcaciones especializadas para proteger las costas. Del 1 de octubre del 2018 a la fecha, el gobernador entregó 353 nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública. Se incorporaron más de 300 elementos, mientras que 600 policías finalizaron sus estudios en diversos niveles educativos. Entre ellos, 350 los concluyeron como bachilleres en ciencias policiales, 200 ahora son técnicos superiores universitarios en seguridad pública y 50 obtuvieron su licenciatura en Derecho. Tele Yucatán Te Informa.
Ahora bien, en otros temas le platico que para garantizar la reintegración familiar, social y evitar la reincidencia del delito entre adolescentes que ya cumplieron su sanción de internamiento, el gobierno del estado y el Ministerio de Justicia de Canadá sumaron esfuerzos para el diseño y aplicación de metodología de acompañamiento y que le cuento que obtuvo óptimos resultados. La secretaria general de Gobierno, María Frit Sierra, encabezó la última de 4 reuniones de trabajo binacionales entre representantes canadienses y locales, cuyo resultado fue el proyecto de acompañamiento post-sanción para adolescentes del Estado, un modelo de atención integral para que el sector encuentre opciones distintas a la delincuencia. Continuamos con las noticias y mire, si usted o algún familiar o conocido incluso está en búsqueda de un trabajo, preste atención, pues mañana se realizará la Feria del Empleo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida. Así lo recordó la directora del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, Iraíz Barón Cermeño. Estamos ofertando más de 1,000 plazas vacantes en puestos operativos, técnicos y profesionistas con sueldos que van desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos en el sector industria y servicios. ¿Y por qué el sector servicio e industrias? Porque son los dos sectores que hoy nos permiten la mayor generación de empleos en el Estado. Y esto pues aunado obviamente a este gran esfuerzo que está haciendo el gobernador Mauricio Vila de atraer estas nuevas inversiones tanto extranjeras como nacionales, pues es lo que ha detonado precisamente esta posibilidad de ofertar a la ciudadanía yucateca estos puestos. Además, dijo que la tasa de efectividad de las ferias de empleo es de entre 50 a 55%. Es decir, para que esté más claro, 1 de cada 2 personas que buscan un trabajo por medio del evento consigue una plaza. Como en otras ocasiones estaremos contando con el servicio de transporte gratuito saliendo desde el Parque de Santa Lucía desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, y también estaremos contando con el servicio de fotocopiado y por supuesto nuestros talleres del Observatorio Laboral orientado a los buscadores de empleo. Les recuerdo que el evento será mañana viernes 11 de octubre de 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para que acuda si usted está buscando una oportunidad laboral. Vamos con otras cosas, y es que en varias ocasiones hemos hablado de los riesgos de las nuevas tecnologías y también de las redes sociales, pero debes saber que estas también tienen muchos aspectos positivos, como en este caso, en el que la tecnología es utilizada para reforzar la educación en comunidades mayas. Primarias del Oriente de Yucatán cuentan con equipo tecnológico precargado de contenido universal, con base en las planeaciones magisteriales vigentes, herramientas que reforzarán el trabajo de docentes de primero a sexto grados. En Cuncunul, la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, acompañada de promotores del proyecto internacional denominado Comprometidos con la Educación, resaltó que sumar aliados con la misma visión social asegura una instrucción académica de calidad al estudiantado. Junto con la presidenta del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación AC, Carmen Cervera Ceballos, Villanueva Trujillo entregó las tabletas a estudiantes de la primaria Nachicocom. En días pasados, se entregaron los equipos a estudiantes de las comisarías vallisoletanas de Eptún y Tixhualactum, en Chemash, Tinum, Guayma y Chichimilá, además de que la Normal de Valladolid, Juan de Dios Rodríguez Heredia, recibió el apoyo para beneficio de docentes en formación. Con la iniciativa, que ofrece solución educativa digital, el magisterio de las escuelas participantes tomó curso de capacitación para conocer los materiales que tienen las tabletas, que pueden consultarse sin necesidad de conexión a Internet. Las tabletas digitales se entregan a cada plantel en comodato durante el ciclo escolar. Comprometidos con la educación, comenzó en 2016 y está activo en América Latina, África subsahariana y Asia. Tele Yucatán te informa. Toca el turno de irnos a la primera pausa comercial de esta tarde. A la vuelta tenemos más noticias. Está usted viendo Tele Yucatán te informa. ¿Esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas
¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa. Qué gusto que sigue con nosotros esta tarde de jueves y ahora le platico que la subsecretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Diana Pérez Jauma, presentó los resultados y las prácticas aprendidas en el tercer encuentro región a región promovido por el Programa Internacional de Cooperación Urbana en Latinoamérica y el Caribe. En el evento que reúne a 20 regiones latinoamericanas y 20 regiones europeas que cooperan entre sí para promover el desarrollo regional y la innovación de sus territorios, mostró los planes de acción propuestos y también los programas piloto desarrollados entre pares y se refirió al trabajo en 4 ejes: movilidad, residuos sólidos, innovación e investigación, y también resaltó que se realiza un programa de manejo de residuos de la zona metropolitana en la región. Ahí en su pantalla, imágenes del tema que le estoy contando. Ya no podrán realizar ningún cambio o modificación a los límites territoriales de Yucatán, así que lugares como Chemash y también Valladolid deberán seguir como antes prestando los servicios públicos a la población que está justamente en esa franja territorial. La mesa directiva del Congreso local recibió el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspendió los efectos de la reforma a la Constitución de Quintana Roo para que se abstenga de realizar cualquier acto formal o material que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que se conservan en Yucatán y Quintana Roo. Así, Chemash, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chiquinzonot, Peto, Tzucacaf y Tecash se abstengan de crear nuevas autoridades y ordenó a que continúen desempeñando las funciones y prestando los servicios públicos a la población que habiten en la franja territorial, materia de la controversia en tanto se dicta sentencia en el expediente principal. En la sesión del Pleno, rindieron compromiso constitucional Adriana de León Carmona como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García como consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tele Yucatán te informa. Y el mes pasado se llevó a cabo el programa Septiembre, Mes del Testamento, razón por la cual le platico que el Archivo Notarial del Estado alcanzó una cifra histórica de yucatecos que aprovecharon los descuentos, con lo cual se llegaron a 1,130 documentos hológrafos y 1,616 públicos abiertos, en comparación con los respectivos 416 y 470 del año pasado. En 2018, Mauricio Tapan Silveira hizo un llamado a la ciudadanía para crear conciencia y realizar este trámite, heredar bienes y no problemas, que justamente fue la bandera de esta campaña de la Consejería Jurídica por iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal para promover certeza jurídica a la población en todos los ámbitos. Y de esta manera cerró septiembre, Mes del Testamento. Y ahora le cuento que como parte de la jornada de democracia y derechos humanos, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Fernando Balmes Pérez, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Miguel Óscar Sabido Santana, signaron el convenio
orientado a difundir y capacitar a la sociedad en derechos humanos, civiles y también políticos, democracia, igualdad política entre hombres y mujeres, así como participación política de las personas. Balmes Pérez le cuento que expuso que el instituto en el ejercicio de sus funciones tiene el compromiso de coadyuvar para garantizar los derechos humanos, que no son ajenos a la materia electoral. De lo contrario, no tendría sentido la potestad del Estado de conseguir un modelo constitucional que se respete. Así es como lo dijo. Y con este tema nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso, no nos tardamos nada. Quédese porque hay más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Estamos acercando programas que beneficien a quienes más lo necesitan. Con una inversión de 900 millones de pesos, estamos realizando más de 17,000 acciones de vivienda para cuartos dormitorios, cocinas con estufa ecológica y chimenea, baños con biodigestor, pisos firmes y baños rurales. En el gobierno del estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios para mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Este 11 de octubre, todos somos Mayan Fight Night. Asista a nuestro evento con causa en las canchas de básquetbol de Cordemex a las 7 de la noche e intercambia alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene y limpieza por una entrada para ver las mejores peleas de artes marciales mixtas. Para más información, visita nuestras redes sociales. Mayan Fight Night. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa, y justo como le platicaba al arranque de este noticiero, hoy es el Día Mundial de la Visión, iniciativa cuyo objetivo es eliminar los casos de ceguera evitables para 2020. Así que a propósito de la fecha y para conocer cuáles son las causas de ceguera más comunes que se pueden prevenir, nuestra compañera Maribel Vega platicó con el presidente del Colegio de Oftalmólogos de Yucatán. Aquí le compartimos la información. Lo que se trata es de prevenir, como dices, ¿verdad? Evitar la ceguera. Las principales causas de ceguera, porque son dos, una es la reversible y la otra son las irreversibles. Las que nos preocupan más, pues evidentemente son las causas de ceguera irreversible. Las dos primeras causas de ceguera irreversible son glaucoma y retinopatía diabética. En el mundo, la primera causa de ceguera irreversible es glaucoma. Es una enfermedad que ocasiona que se suba la presión del ojo y va ocasionando daño al nervio óptico. Más de 60 millones de personas en el mundo padecen glaucoma, pero todos estamos en riesgo de padecer la enfermedad ocular. Todos estamos propensos a padecer glaucoma, más si tenemos un familiar que haya perdido la visión de algún ojo o un familiar que tenga glaucoma, somos más propensos a tenerla. Pero con una visita al oftalmólogo basta para detectar a tiempo la enfermedad y evitar la pérdida de la vista. En cuanto a la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, pero en México es la primera por la alta incidencia de diabetes en la población,
comentó. Se cree que un 90% de los pacientes diabéticos pueden desarrollar algún tipo de retinopatía diabética después de los primeros 15 años. Yo ya sé que tengo diabetes, ¿cuál es mi deber? Pues cuidarme mi azúcar, ¿no? Una buena dieta, media hora de ejercicio al día y tomar los medicamentos que me diga el doctor. Se refirió a las cataratas, que es la primera causa de ceguera reversible. La catarata, eso es algo que todos vamos a padecer, todos, o sea, no hay quien se escape. Hay personas en las que les va a salir un joven y hay personas que tienen 80 años y la catarata es muy pequeñita, tan pequeñita que a veces ni siquiera necesita cirugía. A partir de los 65 años se incrementa el riesgo de padecer catarata, que es la opacidad del lente natural o cristalino del ojo, que afecta la visión hasta perderla, pero por medio de una cirugía se puede recuperar. En Yucatán, el Colegio de Oftalmólogos y la Secretaría de Salud realizan 3 campañas al año de cirugía extramuros para operar cataratas entre la población de escasos recursos económicos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Seguimos con temas de salud y como ya lo sabe, octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, por lo que se realizan varias actividades en pro de la generación de la conciencia de la autoexploración. Por ejemplo, la mesa panel Actualidades del cáncer de mama. Pese a que más mujeres son detectadas a tiempo gracias al diagnóstico oportuno del cáncer, aún se lucha con tabúes en algunas comunidades de Yucatán, aseguró la presidenta de la Asociación Civil Contacto IAP, Adriana Torres Domínguez. Yo al principio lo vi preocupante de que subiera la detección de cáncer a un 80% de lo que era hace 5 años. Vamos a verlo por el lado amable. Estamos viendo que las mujeres se están yendo a hacer su mastografía. Nos hemos topado con, sobre todo en los municipios más alejados, que hay ese tabú, o sea, no saben hacerse una autoexploración y hay una resistencia. En el marco del Mes Rosa, la organización realizó la mesa panel Actualidades del cáncer de mama, en la que especialistas abordaron temas de psicotanatología, oncología, radiología, cirugía plástica y cuidados paliativos. El auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán fue sede del encuentro al que asistieron alrededor de 300 mujeres provenientes de 12 comunidades del estado como Ixil, Oxcutzcap, Tecash, Silam González, Concal y Joctún. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y quien también se unió a esta jornada de prevención fue el edificio de aviación general del aeropuerto de Mérida, que se iluminó de rosa para recordar a la sociedad la importancia que tiene la autoexploración. El edificio de aviación general del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejún, se iluminó de rosa para crear conciencia de la lucha contra el cáncer de mama y se unió a la campaña de la importancia de la detección oportuna. Con sumarnos a la campaña estamos demostrando que ASUR es una empresa socialmente responsable y es un honor apoyar la generación de conciencia entre la sociedad, resaltó el administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, Óscar Carrillo Maldonado. ASUR es una empresa socialmente responsable y en esta ocasión nos da muchísimo gusto unirnos a la campaña que desarrolla 2 instituciones, Tócate y Contacto. Y bueno, en el aeropuerto estamos muy contentos de apoyar y poder ser partícipes de esta campaña. Al ver un edificio iluminado de rosa, la sociedad identifica que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y significa que estamos logrando el objetivo de crear conciencia, señaló la presidenta de Contacto IAP, Adriana Torres Domínguez. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y mire, dicen por ahí que los amigos son la familia que cada uno de nosotros elige y que los verdaderos amigos perduran a través de los años. Y le comento esto porque esta tarde le presentaré un claro ejemplo de este tema. Se trata de los integrantes del grupo San Bernardino que se reúnen cada tarde o incluso en algunas ocasiones planean salidas como irse a la playa. Para algunos, su única familia son sus amigos. En la semana se la pasan sentados en la sala, en una silla viendo la televisión o durmiendo,
Pero los lunes la alegría vuelve a sus vidas porque saben que al día siguiente verán a sus camaradas. En el Centro Guadalupano de Yucalpetén se apoya a las personas de la tercera edad para que intenten vivir plenamente. Todos los martes los integrantes del grupo San Bernardino llegan al sitio emocionados y animados para hacer todas las actividades que les sugieran. Tienen actividades tanto de formación religiosa como es geriátricas para que también tengan oportunidad de hacer un poco de ejercicio, mantenerse en forma. Se les da algunas pláticas, se les da manualidades. La cuestión es que ellos se sientan integrados y parte de este momento. Permanecen aproximadamente hasta las 2 de la tarde, ya que a la 1 se sirve la comida. El grupo es cerca de 20 personas, porque hay que tener en cuenta que por la misma edad algunos asisten y otros hasta por un simple catarro no pueden venir porque el tiempo está mal, ¿no? También de vez en cuando van a la playa o a algún centro recreativo para despejar su mente. Hay abuelos fundadores del proyecto que son más felices desde que se integraron al grupo. 18 años hace que estoy aquí. Nos dan de comer muy bien. Y pasamos un día precioso con los abuelitos a los cuales queremos mucho. Otros como Lucila, que vino de otra entidad para hacer nuevos amigos, quienes son su única familia en la ciudad. No tengo a nadie, estoy sola, vivo sola. Aquí es solamente donde convivo con alguien, porque entre semana, pues como estoy sola, solita me la paso. Entonces por eso busco el martes para venir y convivir con alguien, para vivir. Son adultos mayores talentosos con muchas ganas de vivir, como Aida Trejo, quien a pesar de su discapacidad visual elabora sus rosarios. ¿Qué es lo que más le gusta cuando viene aquí? Pues estar con todas, oírlas, platicar, todas estamos contentas. Para recaudar fondos y apoyar a más adultos mayores, el Centro Guadalupano realizará 2 funciones de magia con reconocidos magos nacionales y extranjeros. Las presentaciones se realizarán el sábado en el Teatro Armando Manzanero a las 18 y 21 horas. San Bernardino es un grupo muy participativo, alegre y unido. Viven satisfechos en el presente, se alegran recordando el pasado y añoran verse juntos en un futuro, aunque sea un martes más. Y aquellos que no están físicamente, sin duda viven en los corazones de sus amigos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ponemos pausa un momento solamente a las noticias para que le pregunte si está buscando usted un cambio de imagen, renovar ese corte de cabello o un nuevo tono. No se preocupe porque hoy le tenemos una excelente recomendación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos en el cabello. Y vamos a darle forma al corte porque no tiene absolutamente nada de forma, dándole vida y movimiento al cabello. A continuación vamos a hacer unos destellos de highlights que mi compañero Kevin Valle me va a estar ayudando, dándole luz al cabello, haciéndole un buen corte para que tenga forma el cabello con una profunda hidratación para que se enmarque más su rizo. Pueden ver, ya tenemos el resultado final de las chicas. Con mi compañera Claudia hicimos un balayage para corregir el tono naranja que tenía en el cabello con unos tonos rubios, cenizos. Hidratamos el cabello porque estaba muy procesado su cabello. Y hicimos un corte para darle un poco de volumen y movimiento al cabello. Y con mi compañera Mayra hicimos unas highlights en tonos marrones para darle un poco de luz a su cabello muy sutil y un poco de movimiento al cabello con una hidratación también profunda para nutrir su cabello. Bueno, y ese es el resultado final de nuestras modelos. Yo soy Wendy Luna, él es Kevin Valle y los esperamos en Luna Luz.
Ahí quedó la recomendación de los especialistas. Nos vamos a la pausa comercial. No nos tardamos nada y estamos de regreso. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la maestra Noemí Yolanda Chel Ucán, y ella es la directora de Educación Indígena de la Secretaría de Educación. Qué gusto que esté con nosotros esta tarde. El gusto es mío, Libdem. Achkimakol talon huayete aktzikbatech bastankmentik te ukuchil Educación Indígena. Muy bien, para todos nuestros televidentes que no hablan español, ¿nos pueden traducir también? Claro que sí, muchas gracias, Libdem. Te agradezco, muy buenas tardes. Estamos muy contentos el día de hoy que nos den esta oportunidad para poder comentarles lo que estamos haciendo en la Dirección de Educación Indígena. Muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de las actividades que se realizaron por el aniversario de la educación indígena en Yucatán, que me comentaba que fue el 1 de octubre. Así es, precisamente el 1 de octubre del año 1964 tuvimos esta gran oportunidad que en el estado de Yucatán se iniciara la educación indígena. Déjame comentarte que no han sido tan fáciles, son 55 años y yo tengo 31 años en este nivel como maestra de preescolar, y no han sido tan fáciles, pero sí te puedo decir que han sido grandes experiencias que hemos tenido porque estamos poniendo mucho de nuestra parte para fortalecer la lengua y la cultura maya, y además de que los niños puedan recibir una educación en su propia lengua. ¿Cuál es el panorama actual referente a este tema hoy en día en nuestro estado? Mira, el panorama actual podemos ver, visualizar, ¿verdad?, de que muchos de nuestras comunidades indígenas, muchos chicos de preescolar no están hablando la lengua maya, tal vez por discriminación o por pena, que podríamos decir. Estos no lo están, no están hablando y no están sintiendo ese orgullo, ¿no?, y esa identidad. Precisamente por eso tomamos esta oportunidad de los 55 años para que tuviéramos un coloquio, ¿no?, una plática, una charla sobre cuál es nuestro quehacer docente y un análisis. Podemos hablarte de que fue de que nosotros como docentes identificáramos nuestra cultura y nuestra lengua maya. ¿En qué proceso estamos? ¿Qué estamos haciendo para que fortalezcamos los conocimientos y habilidades de nuestros niños y también, ¿por qué no?, las habilidades lingüísticas? Y por eso justamente se realizaron esta serie de actividades. ¿Cuál fue el resultado?
Mira, el resultado puedo decirte porque sí los maestros pudimos observar, ¿no? Porque invitamos a maestros jóvenes, esa es la intención, de que los maestros jóvenes conozcan esta historia de educación indígena, en este transitar de los 55 años, cómo iniciamos y cómo estamos. Te puedo comentar que educación indígena se inicia para castellanizar a los niños, ¿no? A los pueblos indígenas, y yo creo que fue un error en su entonces. Bueno, en su entonces era bueno, ¿no? Pero en la actualidad podemos observar que fue un retroceso, ¿no? Para nuestras comunidades. Yo creo que ahorita lo importante de nosotros como maestros de educación indígena podamos reconocernos como parte fundamental de este proceso y de este crecimiento, y que podemos ofrecerles a nuestros niños y niñas de nuestro estado una educación en su propia lengua, y que podamos ver el día de mañana jóvenes que puedan acceder a otros niveles educativos y que puedan integrarse a la labor con éxito. Maestra, ¿cuáles entonces serían los principales retos o acciones a emprender para que este panorama vaya modificándose paulatinamente? Mira, te puedo comentar así con mucho gusto de que para mí es muy importante que el licenciado Mauricio Vila, nuestro gobernador, tenga esta visión de fortalecer a nuestras comunidades indígenas y que podamos ofrecerles una educación de calidad. Y te digo, ¿no? Pues para mí es un orgullo pertenecer a este nivel educativo. Déjame comentarte que tenemos 627 escuelas en todo el estado. Estamos hablando de 1,800 docentes y de 36,700 alumnos aproximadamente, donde estamos ofreciendo esta educación bilingüe. Muchísimas gracias por compartirnos estos datos. ¿Algo más que desea agregar, maestra? Mira, te puedo comentar para el fortalecimiento de las lenguas, de la lengua indígena maya. Estamos trabajando en conjunto con el estado de Campeche y el estado de Quintana Roo, un programa que se llama Maya WhatsApp, utilizando lo que son las tecnologías digitales, ¿no? Es muy importante, en este taller vamos a capacitar a 360 docentes que no tienen las competencias lingüísticas, y vamos a poder proyectarlas en las aulas, y podemos decir que va a impactar en 9,000 niños en este ciclo escolar. Yo creo que es algo muy importante. Y otra cosa también que estoy muy contenta que te puedo decir, de 2 niños que con sus narraciones, con sus escritos, van a poder tener la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Te estoy hablando de 2 niños de Tijolop, Yaxcabá, una comunidad 100% mayahablante, que tienen esta oportunidad por escribir, ¿verdad?, sus costumbres, sus tradiciones, sus experiencias de sus comunidades, y van a tener esta oportunidad de recibir un reconocimiento de manos del secretario de Educación. Y pues, ¿qué te puedo decir? Muy contenta, ¿no?, por la labor también que están ejerciendo estos maestros, lo que es la lengua, ¿no?, la lengua y la escritura. Sin duda alguna, docentes y también alumnos que enorgullecen a todos como yucatecos. Así es. Y otra cosa que te puedo comentar, que con orgullo estamos ahorita trabajando, tenemos un proyecto por la cual vamos a integrar a docentes de educación inicial y docentes de preescolar, donde vamos a tener un semillero. De hecho, se llama Unequilo Mayatam, porque ya ves que los chiquitos de 0 a 3 años y de 3 a 6 años son esponjitas, ¿no?, donde están ellos aprendiendo, y es muy importante que desde este nivel podamos nosotros ofrecerles la oportunidad de estas competencias lingüísticas. Ay, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A ti muchas gracias. Hola, Altitech. Muchísimas gracias por haber compartido toda esa información, y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de cada uno de estos programas que nos comentó. Muchas gracias. Ahí quedó la información, vamos con más noticias. Y mire, le cuento que para este día se prevén temperaturas máximas entre los 31 y 35 grados, pero por la influencia de una onda tropical hay posibilidad de chubascos a tormentas puntuales fuertes, principalmente en el norte y oriente de Yucatán. Pero no le platico más detalles, nos vamos directo al pronóstico del tiempo. La circulación anticiclónica dominará sobre el Golfo de México, favoreciendo el ingreso de humedad hacia la península de Yucatán, y una vaguada que se extenderá sobre el sur de la región generarán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente, noreste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noreste
de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 32 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima estarán oscilando entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. En otros temas, ahora le cuento que el taller de la canción yucateca Sergio Esquivel, del que surgieron nuevos cantautores e intérpretes, a partir del viernes tendrá su sede en el Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, que representa la celebración para artistas que comparten sus propuestas en el proyecto y que cumplirá 12 años el próximo mes de noviembre. Le platico que Felipe de la Cruz, quien coordina el programa que se realizaba en la Casa de la Cultura Leopoldo Peniche Vallado, se efectuará en el tercer piso del Palacio de la Música a partir del viernes de 6 a 8 de la noche, mientras que la muestra se efectuará a finales de cada mes en el Patio de Cuerdas. Así que el también cantautor adelantó que el aniversario se realizará el 26 de noviembre a las 8:30 de la noche y tendrá como madrina a Mari Carmen Pérez, además de la presencia de Andrés Tinoco, Maru Boeta y Tikal Trío. Ahí quedó la información. Y ahora le pregunto, ¿sabía que la literatura de ciencia ficción inició aquí en Yucatán? Así lo dio a conocer la investigadora Carolina de Petris. ¿Quieres saber cuál fue el primer título? Averígualo en la siguiente nota. El libro Sisigias y Cuadratura Lunares ajustadas al meridiano de Mérida, escrita por el fraile Manuel Antonio Rivas en 1755, sustenta que en Yucatán y en Latinoamérica inició la literatura de ciencia ficción. En la conferencia que ofreció como parte de la Semana Mundial del Espacio que organiza el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, con motivo del 50 aniversario del primer hombre en pisar la Luna, la doctora Carolina de Petris recordó que la publicación fue la primera de su género de la literatura latinoamericana, que denunció un grupo de religiosos ante la Santa Inquisición, que luego de un proceso, el fraile Manuel Antonio Rivas recibió el perdón. A pesar de toda la crítica que hace el cura Rivas a Yucatán de su momento, este viaje a la Luna y Yucatán en particular es sumamente importante para la historia literaria latinoamericana, porque es el primer cuento fantástico que se escribe en América Latina. No se hizo con esa conciencia, por supuesto, pero cronológicamente lo es. O sea que nosotros podemos afirmar que la literatura fantástica o la ciencia ficción, si ustedes quieren decirle latinoamericana, nace aquí, nace en Yucatán y nace a finales del siglo XVIII. Carolina de Petris compartió el panel La Luna, portal a las estrellas con los doctores Alejandro Loesa y Sandra Lucía Ramírez Sánchez. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y después de una exitosa temporada el año pasado en el Parque Xcaret, la obra regional de tradiciones Huaychichi, terrorífica comedia de Hanal Pichán, regresa a los escenarios de Mérida en una corta temporada el 11 y 18 de octubre como parte de las festividades en Yucatán por el Día de Muertos. La compañía de teatro Mayalmol, dirigida por Eric Santoyo, se presentará en el Teatro Pedrito de Titeradas, la comedia que representa las costumbres de los pueblos en torno a los finados, fecha en las que se celebra la comida de las ánimas.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más. Nos vemos mañana viernes para cerrar la semana como se debe, con información. Mi nombre es Lidia Ojeda y se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarles lo más relevante de la jornada aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar hablando con todos ustedes acerca de la pelea del próximo sábado en Cordemex, donde va a estar en juego el título Superpluma de la FECONBOX. Esta contienda la va a estar estelarizando el actual campeón Miguel Tiqué frente al yucateco Rubén Estrella. Le tendremos todos los pormenores. También estaremos hablando de la séptima edición de la carrera de la Croc, Corriendo por mi Salud. Este evento deportivo tendrá lugar el próximo domingo. Va a ser una carrera de 5 kilómetros y una caminata participativa de 2,5 kilómetros. En la información del fútbol, se anuncia que con un total de 100 equipos arrancará el próximo domingo el torneo número 24 de la Liga Presbítero Álvaro García Aguilar. Y en la información también del fútbol local a nivel amateur, ayer arrancó el torneo de la amistad, en la cual participaron 40 diferentes equipos. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, así es, ¿cómo están? Ya listos para llevarles toda la información deportiva como comentas. Vámonos con nuestras vías de comunicación antes de entrar en materia. 940-7600 el teléfono, redes sociales, recuerden Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se pueda comunicar con nosotros. Y ahora sí, vámonos con toda la información. Este sábado, le decía, va a estar en juego el título Superpluma de la FECONBOX en Cordemex. La función estará arrancando a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde, y en donde el yucateco Rubén Estrella buscará destronar a Miguel Tiqué, quien va a estar haciendo su primera defensa. Hoy se presentaron los pormenores de este combate y aquí le presentamos nosotros la historia completa. Vamos a ver la nota.
A 2 días de protagonizar la pelea por el título Superpluma de la Federación de Comisiones de Box de la República Mexicana, el actual campeón Miguel Demoledor Tiqué y el retador Rubén Explosivo Estrella se reportaron listos para la pelea a 10 rounds de este sábado, que tendrá lugar en las canchas techadas del fraccionamiento Cordemex. Hemos estado pues bien concentrados, haciendo un buen campamento. Pues estuvimos en el Otomí entrenando las 8 horas que son requeridas, haciendo sparring adecuados, teniendo buenos momentos de descanso, buenos momentos de entrenamiento, buenas sesiones, y venimos a tope. Pues primeramente Dios, esperemos salir con la mano en alto y con el cinturón de regreso a casa. ¿Cuántas defensas has hecho? Esta será la primera defensa del campeonato de Frecon Box. ¿Cuándo lo ganaste y contra quién? Lo gané el 30 de marzo en Playa del Carmen frente a Ricardo Morgado. El yucateco Rubén Estrella aseguró que ha tenido una buena preparación y que en definitiva el campeonato se quedará en el estado. Sí, la verdad nos preparamos bien, ¿no? Yo creo que no hemos dejado de entrenar hace 4 meses y no le hemos bajado. Hace un mes creo que peleé con el Malach a 12 rounds y creo que a 10 creo que no va a ser ni un problema igual para pelear los 10 rounds. Y sí, venimos bien preparados para Miguel Tiqué. Yo creo que todos piensan en ganar, nadie piensa en perder, ¿no? Pero yo creo que estoy preparado para dejar ese título aquí en casa. Obviamente es mi gente, mi estado, mi gente, y creo que sí se queda aquí. En la misma velada boxística, en la pelea preliminar a 6 rounds en peso pluma, Jonathan Quimé enfrentará a Alejandro Látigo Morales. Bueno, vámonos ahora al atletismo, y es que este domingo 13 se va a realizar una competencia atlética denominada Corre por mi Salud. Se presentó esta mañana la 7ª edición de la competencia atlética Corriendo por mi Salud, que organiza el IMSS en coordinación con la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, la CROC, la cual se realizará el domingo 13 de octubre, informó en conferencia de prensa José Flores Martínez, coordinador de la competencia. Esta es ya en realidad la 7ª edición. Creo que cada año hemos tenido una afluencia de corredores bastante buena. Este año pues esperamos que se supere esa meta, ¿no? De tener unos 300, 350 aproximadamente entre corredores y la caminata. Y pues es el día 13 de este mes. La carrera es domingo a partir de las 7:30 de la mañana. Por los que no logren inscribirse, posiblemente ahí se puedan inscribir, y la carrera empieza a las 8 de la mañana y la caminata a las 8:05 de la mañana. Este evento, que tendrá como salida y meta la unidad deportiva del IMSS en la colonia Vergel, constará de una carrera atlética de 5 kilómetros y una caminata de 3,000 metros. Esto buscando fomentar el deporte entre los trabajadores afiliados a la Central Obrera y Campesina, así como a sus familias y al público en general. Es apoyar al deporte, no nada más en la carrera. Ahí en este deportivo tenemos un grupo de niños desde la edad de 4 años hasta 16 años que entrenan para ser seleccionados en algunas partes de la ciudad de Mérida, en algunos equipos. Por último, José Flores Martínez aseguró que únicamente se competirá en la categoría libre en ambas ramas y se otorgarán premios en efectivo para los 3 primeros lugares. Pues ahí están los pormenores de lo que va a ser la 7ª edición de esta carrera Corriendo por mi Salud el próximo domingo, un domingo de mucha actividad, porque también a la par de esta carrera se va a estar inaugurando el torneo número 24 de la Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García, y en la cual van a competir un total de 100 equipos. Justamente con esta nota vamos a regresar, tenemos una pausa, no se vaya, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país.
México requiere un partido fuerte de izquierda, que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El tesoro más grande es tu vida. Siempre hay un mañana mejor. Proponte vivirlo. Hasta el problema más grande tiene solución. Cuando estés más solo y estés más triste, recuerda esto. El que con más fuerza te abraza y te ama, soy yo, Dios. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes del Yucatán Te Informa. El mes de octubre se caracteriza a nivel deportivo por ser el mes preferido para inauguración de torneos, de ligas, de campeonatos, organizar carreras. Y este próximo domingo 13 de octubre, será la inauguración del torneo número 24 de la Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García. Hoy se presentaron los detalles y aquí está la historia. Un total de 100 equipos participarán a partir del próximo domingo 13 de octubre en el campeonato número 24 de la Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García Aguilar, anunció esta mañana en conferencia de prensa el coordinador del circuito, Santiago Castañeda Chi. Este torneo es el 24º torneo, hay 100 equipos inscritos. Se va a jugar el torneo de Copa, el torneo de Liga. Por lo general el torneo de Copa lo jugamos lo que es de noviembre a diciembre y el torneo de Liga lo que es de enero a junio. Se juegan todos contra todos y esperamos el domingo con 2.500 personas. Santiago Castañeda, quien este año debuta como coordinador de la Liga de Fútbol, destacó que el objetivo es brindarle un buen servicio a los equipos que participen en el torneo y que se apuesta más por la calidad que por la cantidad de participantes. El objetivo es brindarles un buen servicio, ¿no? Un buen servicio, ya que para mí es muy importante el servicio, más que, como comentaba, tener 200, 300 equipos es complicado, ¿no? Servicio y calidad de las instalaciones a final de cuentas. La Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García Aguilar organiza anualmente 2 campeonatos, el de Copa y el de Liga, que juntos semana a semana programan partidos de fútbol desde el mes de octubre y hasta el fin del curso escolar, que tendrá lugar en junio próximo. Oye, pues todo el éxito para este hombre Sergio Castañeda, que pues no queda en lugar del gran amigo el buen Memo, quien por muchos, pero muchos años fue pues coordinador de la Liga Álvaro García Aguilar. Santiago Castañeda se llama este nuevo pues coordinador del circuito, y te decíamos pues todo el éxito, el buen Memo, pues no se quiera que esté un buen saludo. 25 años ya está retirado, se retiró, pues a disfrutar de la vida. Así es, qué bueno, ¿no? Pues uno todavía, yo no me pienso jubilar jamás. Eso es todo. Hasta donde el cuerpo aguante. Bueno, pero vamos a seguir con la información. Vámonos a hablar del fútbol, y es que 40 equipos tomaron parte en la inauguración de la Liga Juvenil. Esta se realizó allá en la cancha del El Rastro, el torneo llamado de la Amistad. Con la participación de 40 equipos, arrancó anoche en la unidad deportiva del Ex Rastro el torneo infantil y juvenil de la Amistad de fútbol, el cual fue inaugurado por Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social, y Luis León Flores, organizador de este torneo. Entre los equipos participantes para esta edición del 2019, destacan las organizaciones del Club Azul, La Furia Azul, Halcones, Bravos de Mulsay, Escuela Cuculcán, así también Glorieta Chuburná, Itzaes, Jaguares Miraflores, Pumas Zona Dorada, Águilas de Tanlún y Real Melitón, divididos en las categorías de microbios,
infantil menor y mayor, así como juvenil menor y niños héroes. En el marco de la ceremonia de premiación, se otorgó también los premios a los campeones y subcampeones de la 17ª Copa Independencia, siendo halcones los monarcas de la categoría microbios. En la de niños héroes, el campeón fue Itzáes, mientras que el Club Azul fue monarca en la categoría infantil mayor. Pues muy bien, por estos chamaquitos en la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol compitieron o van a estar compitiendo porque apenas ayer se inauguró un total de 40 equipos. Por cierto, este fin de semana es jornada FIFA, no habrá actividad en la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Será hasta la próxima semana cuando los Venados jueguen en la cancha del Carlos Iturralde. Y con esta nota nos vamos. Vámonos porque el señor Alcalá tiene prisa. El señor Manuel. Manuel Alcalá. Muy bien, a nombre de todo el equipo, muchas gracias, nos vemos en la noche. Excelente tarde. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito.